Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En septiembre del año pasado leímos el libro de J.C. Sanabria, La Sociedad del Sombrero. A raíz de la lectura del libro y dado que hemos conocido a varios jóvenes autores costarricenses, quisimos conversar con Jonathan Elizondo Orozco. Él es licenciado en Derecho a la Universidad de Costa Rica, doctor en Filosofía de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, y tiene múltiples publicaciones académicas. Y lo invitamos principalmente porque además es escritor, tiene algunas publicaciones en novela y relatos y escribe la columna Vivitos y Coleando, que se publica en el medio digital Santa Teresa Hoy. Ahí él ha comentado varios libros escritos por autores contemporáneos. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos en este ratito. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poquito, usted lo cuenta un poco en el blog y es cómo entró en contacto con esos jóvenes autores costarricenses. Cuéntenos un poquito de eso y de la impresión que tiene de los libros de estos autores que ha estado leyendo. Claro, sí, muchas gracias. Sí, ahí trato de hacer un resumencito. La experiencia fue muy grata porque yo lancé mi primera novela, creo que hace ya unos 3 años. ¿Y cómo se llama? Ahora hubo una onda muy nueva de autopublicación, ¿verdad? Porque se puede publicar mucho sin tener que pasar por un editorial a partir de los instrumentos que tenemos ahora con Internet. Y yo creo que hubo un boom después de la pandemia, ¿verdad? Donde la gente estuvo mucho en casa ya decidiéndose a hacerlo. No fue mi caso, lo de la pandemia ayudó en otras cosas, pero no fue mi caso. Pero igual la novela salió después de la pandemia. ¿Y cómo se llama? Y hay un grupo de ferias, ¿verdad? Que normalmente los nuevos escritores estamos atendiendo, ¿verdad? Y en la Internacional del Libro, que esa vez fue en Barrial, no, perdón, en Pedregal, en San Belén. Tuve el placer de conocer a varios de los nuevos escritores, ¿verdad? Que tiene Costa Rica. Gente, hay de todo, gente joven, gente un poco mayor, hay gente ya consagradísima que igual sigue escribiendo por aparte, hay gente que escribe a través de editoriales. Y la parte placentera fue que nos hemos hecho varios de ellos amigos, dentro de los que está JC, ¿verdad? Y todos tenemos personalidades diferentes, que es la parte bonita. Todos tenemos intereses diferentes, todos tenemos estilos diferentes, inclusive narrativas diferentes, pero nos une la literatura, ¿verdad? Ya sea porque leemos bastante o porque queremos, ¿cómo se llama?, expresarnos por medio de ese medio, digamos que es como, perdón la repetición, pero es como, hay gente que quiere hacer videos, hay gente que quiere, lo nuestro es querer escribir. Entonces, es bonito, primero porque mucha gente apuesta porque, digamos, la literatura va a morir en el siglo XXI, ¿verdad? A raíz de toda la explosión de la multimedia, pero no, ahí hay una contracultura siempre empujando y ha sido interesante conocer a ticos y además de que han sido gente muy, pero muy pura vida conmigo, que me abrieron mucho su caminada, contarme su caminada. En eso siempre menciono a Daniel Fernández y Álvaro Cubero, ¿verdad? Tienen bastantes libros y además son libros abiertos a exponerle a uno toda su caminada, cómo han trabajado su literatura. También ha sido bonito entender que la literatura está viva y por eso se llama Vivitos y Coleando, porque hay mucha gente que estamos ahí tratando de ver qué pasa con lo que estamos escribiendo, a quién le gusta, a quién no le gusta. Costa Rica es un mercado muy pequeño, ¿verdad? Entonces, para quien quisiera vivir de esto totalmente es muy difícil si solo se queda en Costa Rica porque aunque se consagre, estadísticamente es muy poco la gente que digamos que lee, obviamente porque es un país pequeño. Entonces, andamos siempre como lo mismo, en ferias, viendo a dónde podemos dar charlas, a dónde nos invitan. Yo con mi novela he rodado bastante y ella está en 3 idiomas, entonces también he estado fuera del país, he salido a ferias y a presentaciones.
Entonces, ¿cómo se llama? Ha sido eh, una caminada súper interesante, ¿verdad? Y de nuevo, yo parto desde que todavía estoy aprendiendo, llevo 4 o 3 años en esto y sigo aprendiendo, entonces me gusta aprender, conocer gente a partir del arte, que en este caso, el que más me gusta a mí es la literatura y la novela realista, ¿verdad? Pero es lo mío. Igual tengo cuentos, pero lo que más me gusta es la novela. Entonces, y conocer gente como con novelas de realidades distópicas como Daniel o con sagas de fantasía como Álvaro, también me interesa un montón, me gusta muchísimo. En el caso del medio de Santa Teresa hoy, que la chica que lo hace es Elena, es amiga mía, conocida y también ella, yo vivo en Santa Teresa y ella vive acá, entonces ha querido tener un abordaje un poco más periodístico, más como directo con lo que ella cubre. Entonces también me hizo una invitación, ¿verdad? A hacer un segmento de literatura y yo lo aproveché porque yo lo que quería era un medio en el que se da a conocer esta gente, ¿verdad? Esta gente que no hay que esperar. A veces nosotros, yo estudié filosofía y la filosofía también, ¿verdad? Es algo que se vende como algo que está muerto, un saber estático. Y cuando usted se mete al mundo de la filosofía, se da cuenta que la filosofía es un saber actualizándose todo el tiempo. Ahora se está haciendo filosofía, digamos, a partir de los conocimientos de neurociencia y física cuántica sobre esa ciencia, no sobre la ciencia, digamos, de la modernidad. Se está haciendo bioética y filosofía ética de cuestiones nuevas. La filosofía política nunca va a morir, porque la política es una cuestión, sobre todo en este momento de realidad actual costarricense, ¿verdad? Con las elecciones. Entonces son saberes que están ahí siempre existiendo por alguna razón. Y yo creo que el arte en su totalidad, y en este caso la literatura, también se actualiza. Entonces es muy bonito conocer gente que está queriendo manifestarse por medio de la literatura para tocar ciertos temas que son muy actuales. Y esto es lo que pasó con este grupo. Hay varias cosas interesantes que menciona y me permiten reflexionar sobre este tema. El club de lectura elegimos los libros que vamos a leer por votación de los miembros y a ver, en Costa Rica generalmente la gente vota por autores extranjeros, no vota por los nacionales, porque tiene cierta idea de lo que es la literatura costarricense, a partir de lo que leyeron o dejaron de leer por pereza, solo leyeron los resúmenes durante su formación en la escuela y el colegio. Como no salían entre los primeros en las votaciones, establecimos una regla que íbamos a intercalar autores costarricenses y agarrábamos los que estuvieran mejor posicionados en la lista. Y eso nos ha permitido acceder a textos maravillosos y muy diversos. Es increíble la cantidad de temas que se abordan en la literatura costarricense. Y podemos leer algún clásico de la literatura y releerlo y traerlo al contexto actual, pero también leemos autores nacionales que son jóvenes, que tienen otra visión del mundo, que escriben literatura fantástica o de detectives, cosas increíbles que jamás nos imaginamos en la literatura del país. Entonces, es una forma no solo de que volvamos la mirada a nuestros autores, sino, y ahora pensando en el medio en el cual usted escribe, Santa Teresa es una zona donde hay mucha población extranjera y hay mucho turismo también. Entonces me parece maravilloso porque también están invitando a quienes nos visitan o a los extranjeros que viven en el país a leer a los autores costarricenses. ¿Qué piensa usted un poco de cómo divulgamos o cómo hacemos que la gente lea más a los autores costarricenses? ¿Cómo lo hacemos desde la calle, todos los ciudadanos, la gente comentando, invitando a las personas a leer en general, antes de pensar en la institucionalidad propiamente? Claro, tal vez lo primero que yo siempre he dicho de la lectura es siempre hay que leer lo que a uno le gusta, ¿verdad? O sea, digamos, el hábito de la lectura se hace a partir de que no se vuelva un deber, se vuelva un placer. Entonces, si yo estoy leyéndome un libro, y no me gusta, yo lo dejo. Muchas veces me ha pasado, porque lo que más me gusta coleccionar son libros. Muchas veces me ha pasado que yo cojo un libro que hasta puede ser bueno, me han recomendado a alguien que lee mucho o algo así, y no me llega, no puedo, no voy, lo dejo. ¿Qué pasa? Que me llegan otros momentos en mi vida, años han pasado, que lo retomo y lo disfruto mucho.
Entonces hay momentos en los que uno mismo cambia como ser humano y uno cambia sus intereses, cambia sus gustos. Entonces no hay que forzarse, yo creo. Después yo soy uno que más o menos con el tiempo me he hecho claro en los géneros que busco, ¿cierto? Yo sí creo, ¿verdad? Que es un error inculcarle a la gente o pedirle a la gente que lea ciertas cosas solo porque sí, digamos, como le damos ticos solo porque son ticos. Yo un tiempo me cansé de lo que yo le llamo el arte del cafetal y la calveta, ¿verdad? Que fue un arte tradicional costarricense. Yo me cansé y digamos, yo nací, crecí en San José, donde habían cafetales, pero con el tiempo la ciudad cambió. Ahora el gran área metropolitana es una urbe y tenemos los problemas urbanos de cualquier ciudad. Yo tuve ¿cómo se llama? El placer de estudiar en el extranjero, donde hay ciudades gigantes, ¿verdad? Me tocaba ir a Sao Paulo, donde es una de las más grandes del mundo. El arte que se respira en esos lugares tiene algunos factores urbanos, porque la gente no conoce el ruralismo, y por otro lado, a veces el arte ahí se vuelve una necesidad de respiración, de poder soportar la gran urbe, ¿verdad? Porque son megaciudades. Entonces, lo que quiero decir es, en Costa Rica hay una transición en este momento de esa arte que hablaba de esa gran tradición, ¿verdad? Que era el Costa Rica rural, a ya tenemos otro tipo de realidades. Entonces, esta generación, como usted lo dice, ahora usted puede buscar novela de investigación, novela de terror, cuentos de terror, están en estas ferias. Uno va ¿verdad? A la feria que organiza ahora en febrero, está, ¿verdad? No sé las fechas. El Bucafest que organiza Daniel, que es puros autores ticos, ahí se lo recomiendo a todo el mundo porque uno aprende. Y una de las experiencias en esas ferias es, todo el mundo se quiere llevar a todo. Lo que pasa es que nadie tiene toda la plata para llevarse todos los libros, entonces tiene que decidir. Pues la gente da varias vueltas y agarra el libro de uno y después le pregunta. Entonces, lo que yo quiero decir es, como para mí uno de los incentivos grandes es que la gente se informe, porque hay material, hay buen material. De nuevo, yo leo lo suficiente como para saber cuando uno se topa con algo buenísimo y decir, eso está buenísimo. Y no puede ser posible que esto está siendo hecho en Costa Rica y nadie lo está divulgando bien o lo está leyendo, lo está disfrutando. Entonces, la primera cosa que yo diría es que la gente entienda que ahora hay de todo. O sea, si a usted le gusta novela de investigación, hay novela de investigación tica. Si a usted le gusta el realismo, hay realismo tico. Si a usted le gusta fantasía, hay fantasía tica. Hay realidades distópicas. Hay temas de la mayor diversidad que se están tratando en otras latitudes, en Costa Rica se encuentra. Entonces, de nuevo, primero sería como el primer paso, que la gente sepa, la gente le gusta leer. Segundo, que la mayoría de los autores ticos que están trabajando en este momento están en una caminada de proyección a crecer. Entonces, es súper rico, porque para mí una de las cosas más lindas que me ha pasado dentro de esta caminada es que gente venga a querer hablar de mi libro cuando ya lo leyó, porque el diálogo es muy enriquecedor. Y eso es una cosa que yo no tuve el placer de vivir, digamos. Yo le digo a la gente con la que discuto esto, es como cuando uno leía a García Márquez, ¿verdad? Y quería saber sobre García Márquez, no existía internet para buscar sobre García Márquez. Uno tenía que ver en qué revista salía un comentario, una entrevista, en qué. Entonces había que rebuscar mucho para saber de la persona que escribió. En cambio ahora, si uno se acerca a este tipo de literatura costarricense más contemporánea, más viva, existe la posibilidad de ir a escuchar y hablar con el autor, ya sea en una feria, en un coloquio, y eso es riquísimo. A mí me gusta mucho, porque después de leer, digamos, como le digo, varios de ellos son mis amigos personales, y de vez en cuando uno tira alguna preguntita, cosas que le quedan ahí, digamos, con JC, ¿verdad? Cuando lo leí lo llamaba, o ¿verdad? Con el mismo Álvaro, como, mira, me pareció esto, y ¿por qué no hiciste esto? Y eso a mí me acrecenta mucho y me gusta. Entonces yo creo que también es un plus de leer literatura tica. Y sin querer decir que una de las razones por las que, digamos, si usted tiene un arte, por ejemplo, en el México o en Buenos Aires, usted tiene un hervidero de estadísticamente muchos escritores y usted llega a conocer los picos. Entonces eso está otra cosa que tenemos que crear en Costa Rica, ¿verdad? Que va a ser un hervidero de autores en los que se va a sobresalir uno que otro, pero va a haber muchos. Y
eso es una de las cosas en las que yo creo firmemente, que estamos en un momento en el que estadísticamente el país creció, el gran área metropolitana creció, y eso va a hacer que la calidad de arte, tanto en cine, en teatro y en literatura, vaya mejorando porque va saliendo gente. Este, la, yo lo consigo entender, el prejuicio de que el arte, el teatro o el cine o la literatura costarricense se había medio estancado, yo lo entiendo. Pero la sorpresa mía es que a partir más o menos del 2010 en adelante, si usted agarra y lee las novelas que están ahí, uno se sorprende con la calidad. Eso que dice es ciertísimo, nos hemos encontrado maravillas en esas oportunidades. También a veces hemos leído unos no tan buenos, pero hay de todo, hay de todo. Y depende mucho del público, porque hay lectores principiantes, hay lectores avanzados, intermedios y demás. Entonces, el texto que a uno le guste, probablemente a otro no le guste. Entonces hay variedad. Esa es la ventaja incluso de leer así en grupo, entre varias personas. Jonathan, le agradezco mucho haber conversado con nosotros este ratito. No sé si nos quiere dar algunas recomendaciones de lectura o invitarnos o hablarnos de sus libros para tenerlos en cuenta en nuestras próximas lecturas. Claro, tal vez le comento un poco de la novela que estoy todavía divulgando. Antes de eso, tal vez un comentario sobre eso que usted acaba de decir, que también es importante distinguir gusto, ¿verdad? De preferencia, porque tal vez es importante eso. Una cosa es, yo puedo leer ciertas cosas que no es lo mío, pero está muy bien escrito. Y yo puedo leer cosas que es lo que a mí me gusta leer y ver que está mal escrito. Lo ideal es leer lo que a uno le gusta leer y que esté bien escrito. Pero lo que quiero decir es también el lector que lee mucho tiene que entender, tipo, la realidad distópica no es lo mío. Pero digamos, uno se lee la primera novela de Daniel y es buenísimo. ¿Entiende? Entonces eso es lo que yo digo, que a veces uno tiene que toparse y aceptar la buena calidad. Y también entender, así como uno va al cine, a veces sale, digamos, de la película y dice, no fue lo mío, no me gustó, o no está bien escrita, o no es... Y a veces uno se va a topar con libros de ese tipo. Y esto lo digo con la mayor humildad del mundo, ¿verdad? Yo no quiero decir que yo sea un buen escritor y que eso no me toca a mí jamás juzgarlo. O sea, nada más que uno como lector tiene que entender de que es un proceso, nada más que en este momento en Costa Rica hay mucho de dónde ir descubriendo. Entonces eso que ustedes están haciendo me parece maravilloso, darle la oportunidad a, ¿verdad?, extranjero, el arte, la literatura extranjera. También a veces uno se topa con contemporáneos que no solo por ser extranjeros, bueno, entonces a veces uno lee un español que usted dice, y lee un tico y usted dice, esto está buenísimo. Entonces, como darle el chance es lo que yo creo. Ya respecto a lo mío, le cuento, digamos, yo tuve la oportunidad de presentar mi libro, está en inglés, bueno, español obviamente, que eso es lo que yo escribo, está en inglés y portugués. Entonces tuve la oportunidad de llevar el libro a la Feria Internacional de Frankfurt en el 2024. Estuvimos ahí con varias entrevistas con televisiones alemanas y todo esto, pero en su versión en inglés. Y el portugués, hice un tourcito en octubre del 2024 en Brasil y cerré un trato con una editora en Sao Paulo. Entonces ahora en marzo voy a ir a promocionar y lanzar la versión de Brasil. Es una editora que está en Río, Sao Paulo y Lisboa. Entonces vamos a hacer un tourcito en Río y Sao Paulo en marzo para ir a conversar de la novela y de esto. En un resumen así grande, bueno, en Costa Rica fui a todas las ferias, ¿verdad? Donde conocí a los chicos y estuve en la Feria Internacional. No fui al Festival de la Lectura. Bueno, sí fui, perdón. Fui con una de las librerías de San José que me invitó como escritor. Fui al Bucafest un par de veces. Este año no voy a estar. Entonces, una vez fui también a un club de lectura en San Carlos. Entonces, con otro en Punta Arenas. Entonces, me han invitado, a veces leen, me llaman. Mira, leímos esto, nos interesaría. Entonces, por ahí va, siempre va. Ahora estoy escribiendo una segunda novela, entonces estoy más enfocado en eso. Pero mi novela es realismo realismo actual, contemporáneo. Yo hago una ficción realista ubicada en los Chiles desde más o menos 1996 hasta el 2014, cuando no existía la frontera terrestre de tablillas, existía el Río Frío, que se vuelve casi que un personaje secundario. Es ficción, los personajes son inventados, todo, pero la realidad que trato de escribir existe y la trato de escribir a partir de una realidad histórico
geopolítica, digamos, de lo que está sucediendo en el país en ese momento. Entonces, de nuevo, ya respecto al estilo y a la calidad de lo que salió, ahí le toca al lector decir siempre, o sea, de nuevo, yo estoy en un periodo de aprendizaje. Para mí, escuchar al lector que me diga lo que pensó, la retroalimentación. Soy súper abierto a gente que me diga no me gustó esto, no me gustó, inclusive el libro en general. Entonces es eso. Digamos, si algún día los cuentuarios están para salir a final del año, y la otra novela yo espero que a principio del próximo. Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Gracias por acompañarnos y también gracias a quienes nos siguen en YouTube al canal. Suscríbanse si no lo han hecho y marquen la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subamos un video. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.